TOTFOT del año 2021 y que nos encuentra de esta forma virtual para llevar adelante esta reunión. En este bloque vamos a ver las aplicaciones de la espectroscopía a los materiales. En la primera charla va a hablar Eduardo Coronado, seguidamente va a hablar Gustavo Pino y finalmente Rodrigo Palacios. Recordamos a las 5 de la tarde que va a estar la mesa de debate sobre posibilidades de la fotónica en resolución de problemas sociales y productivos, en el cual van a participar el ministro Roberto Salvarezza, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y Ulises Crosa de la empresa Tolket de tecnología de la Argentina. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Eduardo Coronado nos va a contar sobre resonancias plasmónicas localizadas en estructuras metálicas correlacionadas teórico-experimentales y algunas potencialidades y aplicaciones. Eduardo es actualmente investigador principal del CONICET y director del grupo Nanoplasmónica del Instituto de Investigaciones de Físico-Química de la Universidad de Córdoba, que es un instituto de la Universidad de Córdoba y del CONICET. Desempeña también funciones docentes en la Universidad Nacional de Córdoba como profesor asociado. Ha dirigido 7 tesis doctorales, ha publicado más de 70 artículos en revistas internacionales y entre sus principales áreas temáticas involucra el estudio de propiedades ópticas de nanoestructuras metálicas y en dispersión coloidal como estructuras generadas por ensamblado y anclaje en sustratos, para explorar y mejorar su uso en detección ultrasensible de moléculas de interés para distintos campos de aplicación, como ciencias de la salud, ciencia de la tecnología de alimentos, ciencia de la atmósfera, etc., usando espectroscopía de extinción Raman y espectroscopía Raman incrementada CERS. Así que los dejo con Eduardo y después de su presentación vamos a una ronda de preguntas. Eduardo, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, agradezco que me hayan invitado para poder difundir lo que estamos haciendo. Este es un trabajo que ya viene, bueno, desde casi que me incorporé como investigador asistente en IFIC, hace como más de 20 años ya, y voy a hablar de algunos tópicos más recientes, voy a dar algunas generalidades para el público, digamos, no especializado. La plasmónica, como una breve introducción a la plasmónica, les quiero referenciar simplemente, por ejemplo, la copa que la habrán visto, mucha gente, a lo mejor la copa del rey Licurgo, que es una copa de vidrio hecha, que está en el Museo Británico de Londres, y que presenta singularidades propiedades ópticas cuando uno la ilumina la copa desde afuera en forma de reflexión se ve verde, o cuando uno la ilumina desde adentro se ve rojo. En esa época se le adjudicaban propiedades mágicas a la copa, porque bueno, en realidad no sabían que había nanopartículas o partículas muy pequeñas de oro en el vidrio, porque el fabricante obviamente puso vidrio. Los fabricantes de vitrales, el color, por ejemplo, amarillo intenso que presentan los vitrales se debe a la dispersión de o absorción de la radiación por parte de nanopartículas de plata, y el color rojo debido al oro, ¿no? Bueno, también los fabricantes de vitrales tampoco sabían que incorporando plata u oro, esa incorporación la producía nanopartículas. Estudios recientes, ¿cierto?, por rayos X, por ejemplo, han podido determinar que efectivamente tienen en su interior o se han formado durante el proceso de fabricación este tipo de partículas. Y estas partículas precisamente presentan singularidades, propiedades ópticas en función de la forma, el tamaño y también el entorno, ¿no es cierto?, que rodea a la nanopartícula. En particular, cuando estas nanopartículas son iluminadas por la luz, ¿no?, se produce una oscilación colectiva en respuesta al campo electromagnético de la luz incidente de los electrones de la banda de conducción del metal. Y a una determinada frecuencia de la luz incidente se produce una resonancia que se llama resonancia de plasmón superficial. O sea, o digamos plasmón, podemos llamarlo, pero son resonancias plasmónicas, que es el título de la charla. En particular hay varios tipos de plasmones, hay en sólidos extendidos,
Pero yo me voy a dedicar a las resonancias plasmónicas que se producen en nanopartículas o en nanoestructuras individuales, más que lo que se llaman plasmones que se propagan. La frecuencia de oscilación está determinada principalmente por 4 factores. Por factores intrínsecos del metal, que está determinado obviamente por la densidad de electrones que tiene el metal y la inercia que tienen esos electrones a moverse, o sea, la masa electrónica efectiva del metal. Y esos son factores, digamos, intrínsecos de la naturaleza del metal y de la forma de la partícula, que va a determinar cómo se distribuye la carga y obviamente también del tamaño de esa distribución de carga. Se puede distinguir dos, digamos, aspectos dentro de la resonancia plasmónica. En primer lugar, esa oscilación colectiva, como les digo, da lugar a un espectro. De extinción se le dice porque la extinción es lo que uno ve es la absorción de la radiación más el scattering. Para partículas pequeñas predomina la absorción, partículas intermedias están los dos procesos simultáneamente, y para partículas muy grandes predomina, digamos, la dispersión de la radiación. Entonces, la región que se llama de campo lejano, o sea, cuando tengo un detector, por ejemplo, un espectrofotómetro UV visible, yo tengo por ejemplo, una dispersión coloidal de nanopartículas que se pueden fabricar químicamente por diversos métodos. Ese espectro depende fuertemente de cómo sea la forma, el tamaño, digamos, y el solvente, por ejemplo, en el caso de una dispersión coloidal de solución, ¿no? Y esa dependencia hace que uno, por ejemplo, pueda detectar o generar nanosensores químicos de moléculas que se absorben sobre la superficie que de esas nanopartículas de oro o de plata o de agregados de nanopartículas, y se pueden detectar, o sea, ha llegado al límite de detección septomolar, que sería aproximadamente 600 moléculas, por nada más espectroscopía UV visible, ¿no? Y también, bueno, sirve para otras aplicaciones que no voy a discutir, como diseño de filtros ópticos, trampas ópticas, guías de onda, etc. Como les dije, de acuerdo a la forma de la nanopartícula, uno puede sintonizar prácticamente todo el espectro electromagnético, dependiendo de que tenga esfera. Uno ahora tiene métodos químicos, digamos, de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, que permiten fabricar distintas nanoestructuras, desde nanovarillas hasta nanocubos, nanotriángulos, etc. Por ejemplo, acá muestro, por ejemplo, en un microscopio o con un condensador uno puede colectar, por ejemplo, la luz dispersada. Yo les explicaba, en este caso son partículas lo suficientemente grandes para que tengan un porcentaje de radiación dispersada, y el color dispersado, ¿no es cierto?, corresponde a los máximos que se ven acá, que se puede esto llevar digamos, a un espectrofotómetro. La luz que se colecta en el condensador, por ejemplo, acá tenemos una partícula sobre un sustrato, y se pueden distinguir, por ejemplo, esferas de nanovarillas de acuerdo al color, y localizar, por ejemplo, con el objetivo, si uno las pone suficientemente separadas, y, por ejemplo, detectar el espectro de una única nanopartícula. Las propiedades ópticas, digamos, de campo cercano, conjuntamente con digamos, las propiedades ópticas de campo lejano, aparece cuando yo excito la resonancia plasmónica, se produce un fuerte incremento del campo electromagnético en la superficie de la nanopartícula. Y una molécula que esté en las cercanías de esa región, donde el campo eléctrico, que es un campo eléctrico evanescente, o sea, que no se propaga, ¿no? Esa es la región de campo, digamos, se llama campo cercano. Si una molécula se sitúa ahí, puede producir señales ópticas amplificadas, y esa es la base, por ejemplo, de el aumento, por ejemplo, de las señales de fluorescencia, que se llama MEF, Metal Enhanced Fluorescence, o de también Raman, ¿no es cierto? La señal Raman se incrementa con la cuarta potencia más o menos del campo eléctrico evanescente que se genera como consecuencia de excitar esa nanopartícula. Acá vemos, por ejemplo, el caso de un esferoide tipo prolato. Nosotros hicimos como una especie de tomografía del campo electromagnético a medida que uno va haciendo cortes, ¿no es cierto?, a lo largo de los distintos ejes, y uno ve cómo se va distribuyendo el campo electromagnético, y esto es
el factor de incremento sea el campo electromagnético local dividido en el campo incidente al cuadrado, ¿no? O sea, que de eso depende, por ejemplo, el scattering Raman. Por eso interesa conocer la distribución de campo para saber cuáles son las regiones de nanopartículas que más contribuyen al aumento de las señales espectroscópicas, ¿no? Subo muy rápido, me dicen, ¿no? Tal es así que, como les decía, se ha podido efectuar, gracias a colocar una molécula y a excitar, por ejemplo, una nanopartícula, una molécula en las regiones cercanas a una nanopartícula, se ha podido, por ejemplo, en moléculas colorantes, se ha podido efectuar de acuerdo a la dirección de polarización, por ejemplo. Acá vimos recién que en las puntas, en el esferoide prolato, se producían los máximos incrementos y justamente vemos el espectro Raman. El espectro Raman es una especie, es parecido, digamos, al espectro, digamos, es un espectro de huellas dactilares, o sea que permite identificar a la molécula de acuerdo a los modos, estos son modos normales de vibración de la molécula que está en la cercanía, mientras que si lo ilumina con polarización, digamos, transversal al eje mayor, la señal Raman es despreciable. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que justamente las regiones de mayor incremento del campo, como vimos en la diapositiva anterior, se encuentran en las puntas, como es de esperar un poco, de un esferoide tipo prolato, ¿no? Una partícula que tenga esa forma. Sean, por ejemplo, con nanoshells, o sea, partículas híbridas, digamos, donde tengo, por ejemplo, un núcleo de oro y una coraza de plata, por ejemplo, o un núcleo de sílica, ¿no es cierto?, y una coraza de oro, de plata también puede ser, o sea, cualquier tipo de esas partículas, también producen incrementos Raman, digamos, significativos. Por ejemplo, estas son nanoshell funcionalizadas con anilina, ¿no es cierto? Esto es en ausencia de nanopartículas, que prácticamente no puedo ver nada, y en presencia de nanopartículas. Y usando, por ejemplo, un microscopio tipo de fuerza atómica, la punta puede ser metálica y uno puede controlar la distancia entre la nanopartícula y la molécula, por ejemplo, que está absorbida sobre una superficie, y obtener, por ejemplo, el espectro, se llama tip enhanced, o sea, sería Raman incrementado por la punta de un microscopio, por ejemplo, de fuerza atómica, y de esa forma puedo obtener alta localización espacial, o sea, puedo resolver, digamos, en forma casi hiperespectral, o sea, espacialmente, y identificar espectralmente la molécula en una determinada región de una superficie. Bueno, en general, para comprender de qué depende, digamos, el máximo de los espectros de extinción, básicamente la extinción depende de la parte imaginaria de la polarizabilidad de la partícula. Para una esfera, la polarizabilidad está determinada, obviamente, por el volumen primero de la partícula y después por esta relación que relaciona la constante dieléctrica del metal, acá está la constante dieléctrica del medio que rodea la nanopartícula, y en el denominador aparece la constante dieléctrica del medio y un factor, vamos a decir así, geométrico. El máximo en la polarizabilidad se va a dar cuando este denominador sea cero. La constante dieléctrica tiene una parte real y una parte, digamos, imaginaria. Entonces, la condición de resonancia se da cuando la parte real de la constante dieléctrica es igual a menos un factor geométrico que depende de la forma y de la nanopartícula por la constante dieléctrica del medio externo. O sea, que este factor chi depende básicamente de la forma, por ejemplo, de la relación entre los ejes para una nanovarilla, y también, si la partícula es anisotrópica, depende de la dirección en que se propaga, cómo ilumina, digamos, la radiación electromagnética a la nanopartícula, en qué dirección de polarización. Acá pongo ejemplos, por ejemplo, ese factor chi, si fuera, por ejemplo, vacío, o sea, la constante eléctrica del medio vale 1, la condición de resonancia se va a producir cuando ese factor chi vale menos 2, en el límite, digamos, de partículas suficientemente pequeñas, y para esferoides, dependiendo de la relación entre los ejes, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, para la resonancia a lo largo del eje mayor de la partícula, o sea, cuando la polarización es a lo largo del eje mayor, uno puede prácticamente sintonizar todo el espectro, o toda la región de energías. La resonancia se puede encontrar desde, digamos, desde el visible hasta el infrarrojo, dependiendo de la relación entre los ejes. Bueno, la dispersión Raman es un evento de baja probabilidad porque, digamos, es un fenómeno de dispersión inelástica del fotón. O sea, el fotón, cuando interactúa con la nanopartícula, la molécula, perdón, para una molécula individual. No estamos hablando de dispersión Raman inducida por nanopartículas metálicas, sino Raman convencional, ¿no es cierto? Las sesiones eficaces son muy bajas. Entonces, por eso es tan importante el SER, porque podemos incrementar esas señales colocando la molécula en las regiones de máximo campo electromagnético. Por ejemplo, si el campo electromagnético evanescente, ese que se produce, que yo les expliqué recién, en las regiones cercanas a la nanopartícula, se incrementa 100 veces, la señal Raman de la molécula que se sitúa en ese campo se va a incrementar 100 a la cuarta, o sea, 10 a la 8 veces, ¿no? En general, nuestro grupo lo que hacemos es correlacionar la estructura con las propiedades que observamos experimentalmente y con la simulación teórica, ¿no? O sea, hacemos la caracterización óptica por espectroscopía, tenemos un equipo para hacer microespectrometría por condensadores de campo oscuro, para hacer espectros de nanopartículas individuales. Como les expliqué recién, por ejemplo, usando un condensador se puede dispersar una partícula, captar el espectro de scattering Rayleigh de una sola nanopartícula. Y hacemos microespectrometría Raman en solución y también, bueno, como les expliqué recién, de una única nanopartícula. Y bueno, y también hacemos con distintas teorías, dependiendo del sistema, para algunas formas hay soluciones exactas. Se han cumplido recién 100 años, 100 y pico de años, de que MIT dio la solución exacta para esferas, por ejemplo, alrededor del año 1908, casi los albores de la cuántica, ¿no? Se resolvió el problema. Y para por ejemplo, para partículas esferoidales, recién en los años 70, o sea, mucho después se logró una solución exacta. Es un problema bastante complicado desde el punto de vista electrodinámico, pero existen en la actualidad métodos numéricos que permiten, con una precisión mayor al 10%, también simular formas arbitrarias. O sea, se puede simular desde nanoestrellas. Si uno tiene una caracterización, por ejemplo, por tomografía electrónica, o sea, por un SEM, digamos, pero digamos barriendo con un alto resolución, tanto espacial y con el procesamiento de imagen, uno puede obtener imágenes tridimensionales de la partícula. Bueno, acá vemos algunas imágenes de las estructuras que hemos sintetizado en nuestro laboratorio, desde partes de nanovarillas hasta partículas Corchel oro plata, nanocubos, nanoestrellas, nanohuesos, podemos llamar, y acá hay una especie de diagrama de fase, porque estos métodos se hacen a partir de semillitas, de partículas más pequeñas que se las hace crecer y luego uno puede, dependiendo del tamaño que tenga la semilla, construir una especie de diagrama de fase y obtener distintos tipos de nanoestructuras. También las podemos cubrir con sílica, que eso va a ser una parte de la charla que vamos a hablar ahora. Bueno, entonces, como les explicaba recién, cuando tengo una esfera y la coloco en un campo electromagnético, como la dimensión de la nanopartícula es mucho menor a la longitud de onda incidente, pues se puede considerar que el campo electromagnético es constante, entonces se puede aplicar, digamos, el electromagnetismo en el límite cuasi estático, ¿no? Entonces, la extinción, les dije que yo quería la parte, esto ya lo vimos recién, y lo que quiero que recuerden es que la condición de resonancia se da cuando la polarizabilidad o el denominador se hace cero, que es cuando la parte real de la constante eléctrica es menos 2 veces el epsilon del medio. Y dependiendo del medio dieléctrico,
también, recién vimos, dependiendo de la forma. Dependiendo del medio ahora dieléctrico, las propiedades ópticas también pueden el máximo de esa resonancia la puedo cambiar, porque depende también de la constante eléctrica del medio. Así, por ejemplo, si tengo vacío, por ejemplo, dijimos para partículas de plata, tengo un máximo de esa resonancia a 485, si la coloco en agua está en 500, perdón, esto es oro. Si es plata sería menor. Esto es la constante eléctrica del oro. Si es vacío tengo 485 nanómetros, si tengo agua 518 nanómetros, si tengo sílica 529 nanómetros. O sea que también, en cierta forma, el máximo sensa, en cierta forma, el entorno químico que rodea la nanopartícula. Y también depende del tamaño. Bueno, acá es una foto simplemente para mostrarle de que real de la foto, este en el Museo de Arte Británico, donde se ve la copa del Rayleigh-Kurgo tomada con un flash o sin flash. Y eso sucede porque con flash la radiación dispersada está en 520, mientras que la absorbida, está el espectro de, digamos, de absorción está, por eso se ve roja cuando lo veo en modo de extinción, mientras cuando lo veo únicamente el espectro de Scatry lo veo verde, ¿no? Porque acá las partículas tienen una dimensión tal que hay dispersión como absorción. Bueno, también depende del tamaño de la ionosfera, o sea, para partículas pequeñas prácticamente no depende del tamaño, únicamente de ese factor 2, pero cuando tengo partículas más grandes ya tengo que recurrir a métodos más sofisticados que no lo voy a explicar ahora. Pero sí me interesa cuando tengo partículas, por ejemplo, tipo nanovarillas, ¿no? Fíjense que la forma de la polarización es muy parecida, ¿no? Para esferas. Lo único que cambia es el factor geométrico, que yo lo he resumido como chi por epsilon del medio en general. Chi es 2 para esferas y chi puede tomar... pero ven como una nanovarilla tiene aproximadamente... Tiene 2 ejes menores y un eje mayor. La resonancia 2 es la resonancia a lo largo del eje longitudinal, mientras que la resonancia I, digamos, es la resonancia a través de los dos ejes que son iguales, por eso aparece, es como degenerada esta resonancia y aparece una sola resonancia, pero son dos que están superpuestas. La condición de resonancia es un poco más complicada, depende de la excentricidad, bueno, pero se puede calcular con una simple calculadora, pero hay expresiones tampoco más sencillas. Pero en general puedo decir que la condición de resonancia es cuando la parte real de la constante eléctrica es menos este factor chi, o mejor dicho, esto da un número negativo porque este valor de I es menor que 1, entonces esta diferencia es un número negativo. O sea, cuando esto es menos chi por el epsilon del medio, voy a tener la resonancia, y depende de L1, L2 y L3, que son los factores geométricos para cada polarización, ¿no? Cuando tengo partículas, por ejemplo, que hemos fabricado en el laboratorio de tipo porosas, como los que vamos a hablar en esta charla, las fabricamos por un método que se llama método de Stover, que utiliza TEOS, o sea, un derivado del silicio que tiene grupos O, o sea, etilo, que hidrolizan de alguna forma y forman esta especie que luego polimeriza y uno puede colocar algún agente surfactante, digamos, que forme micelas o que forme aglomerados de tal forma que se genere, por ejemplo, una sílica que sea mesoporosa. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque al ser mesoporoso uno puede cargar moléculas dentro de estos poros y también producir un sensor químico. Y aparte por las propiedades que tiene la sílica de poder redispersarse en distintos medios. Normalmente estas nanopartículas tienen cargas negativas, positivas, etcétera. Son re difíciles de dispersar en medios distintos del agua, mientras que estas partículas se pueden redispersar en medios, por ejemplo, más hidrofóbicos. Bueno, ahí está, por ejemplo, fabricadas con distintas concentraciones de agentes surfactantes y se ve que por el contraste TEM, se ve que estas partículas tienen mucho mayor grado de porosidad que las partículas fabricadas con una concentración de surfactante mucho menor.
Lo interesante es que en un caso, ¿no es cierto?, cuando las partículas tienen un grado de porosidad muy alto, hay un corrimiento hacia, digamos, hacia el azul, mientras que cuando tienen este, algo más compacto, que ya vamos a ver por qué decimos que esto es más compacto y esto es menos compacto. O sea, esta es más porosa y esta, perdón, y esta es menos porosa y esta es mucho más porosa. ¿Por qué ese corrimiento va para un lado o para el otro? Ya lo vamos a tratar de explicar. Y simulaciones electrodinámicas dan que el espesor de la coraza, porque bueno, justamente las fabricadas con menor concentración de ZAB, dan un espesor de coraza mucho más chico que las que tienen un espesor a coraza de sílica más compacta. En el límite cuasi estático, digamos, se puede resolver exactamente la ecuación para un esferoide tipo prolato. Uno puede aproximar estas partículas tipo Corsair como dos esferoides superpuestos, ¿no?, tipo prolato, que pueden tener o no distintas relaciones entre los ejes, ¿no? Y bajo ciertas condiciones, la condición de resonancia está determinada, fíjense, por un factor geométrico que depende únicamente de la relación entre los ejes del núcleo, esto que está acá, y la constante dieléctrica de la coraza, y no tanto depende del espesor que tenga la coraza. O sea que prácticamente la condición de resonancia para un esferoide tipo Corchel, digamos, o sea que tenga una coraza de sílica, va a depender de cuál es el índice de refracción de esa coraza, pero como no es sílica pura porque es porosa, por ejemplo, va a depender de una constante eléctrica, digamos, efectiva, que va a depender del índice de refracción que tenga la sílica y del índice de refracción del solvente que penetre dentro de la coraza, ¿no? Entonces, uno de los problemas es determinar bajo qué condiciones esto es válido. Bueno, acá están las condiciones bajo las cuales únicamente, digamos, la resonancia plasmónica depende únicamente de la relación entre los ejes de este, digamos, tipo esferoide y del índice de refracción o constante dieléctrica efectiva de la coraza. Se cumplen esas condiciones, como les dije anteriormente, solamente depende prácticamente de la constante eléctrica efectiva de la coraza. Bueno, en vez de usar esta expresión tan complicada bueno, no complicada, pero para simplificar un poco, para simplificar un poco las expresiones, podemos decir que es un factor, la condición de resonancia cuando la parte real de la constante eléctrica del oro es igual a ese factor geométrico chi, que depende digamos, del aspect radio únicamente, o sea, de la relación entre los ejes del nanorod y de la constante dieléctrica efectiva de la coraza. Y en vez de esta expresión tan complicada por ahí la constante eléctrica efectiva, digamos, de la coraza, uno puede usar una constante eléctrica efectiva que simplemente pesa por la fracción de volumen ocupada por la sílica cada una de las constantes dieléctricas. La fracción de volumen, perdón, ocupada por los poros, ¿no? Y haciendo esta aproximación, uno puede comparar usando el DDA, que es el método exacto, o sea, colocando las formas exactas, tal como la morfología, con esta aproximación cuasi estática que les estoy mostrando, y uno puede determinar las fracciones para los dos tipos de estructuras que hemos sintetizado. La que tiene mayor grado de porosidad, tiene una fracción de agua de 0,2 y una fracción de sílica de 0,2 y una fracción de agua de 0,8. Mientras que la otra tiene una fracción de agua de 0,4 y una fracción de sílica de 0,6.
Esta que es bastante porosa, cuando uno hace experimentos, ve que prácticamente no cambia mucho la constante dieléctrica efectiva, porque aparentemente los poros no forman canales entre ellos, mientras que en este caso sí. Entonces, en este caso, se puede observar que colocándola, por ejemplo, y asumiendo que toda el agua forma parte de los poros, uno puede predecir con esta sencilla fórmula y con esta, únicamente conociendo la relación entre los ejes y conociendo la posición del máximo de la resonancia, en este caso longitudinal, uno puede deducir esta fracción F. O sea, uno puede determinar la fracción de volumen ocupada por los poros únicamente conociendo el máximo de la resonancia plasmónica. A partir de ese máximo, de cuál es la parte real de la constante eléctrica del oro, y a partir de ahí calcular la longitud de onda y predecir la longitud de onda. Hicimos otra síntesis con otro, pero con otra relación entre los ejes para ver la validez de la teoría. Bueno, vemos que hay un perfecto acuerdo entre los cálculos, digamos, cuasi estáticos, que se pueden hacer en una calculadora en menos de 2 minutos, y un cálculo de DA complicado, digamos, que demanda mucho tiempo de computación, que a lo mejor demora más de una semana. Entonces, con esta simple aproximación podemos determinar el grado de porosidad que tiene la coraza de Silic. Bueno, y ahí ven el efecto que tiene en la extinción, ¿no es cierto?, cambiando el índice de refracción efectivo. Bueno, esto ya lo estoy explicando. La sílica compacta tiene ese índice de refracción efectivo, la 5 coraza 1.37 y 1.35.5. Bueno, normalmente a mayor índice de refracción, como vemos en la condición de resonancia, mayor va a ser el corrimiento hacia mayores longitudes de onda. Y cuanto menor sea el índice de refracción, va a ser el corrimiento hacia menores longitudes de onda. Por eso acá, cuando el corrimiento, que yo les decía recién que era a menores longitudes de onda, cuando teníamos una sílica porosa, es debido justamente a que la sílica porosa tiene una constante eléctrica efectiva que está entre la sílica, que es 1.44, y el agua, que es 1.33. Como es tan porosa, es más cercana al agua, o sea, casi 1.35 el índice de refracción. Mientras que cuando no la tengo con coraza, las tengo cubiertas con el surfactante, que es ZAB, que tiene ese índice de refracción. Por eso, como disminuye el índice de refracción, se ve un corrimiento hacia menores longitudes de onda. Mientras que cuando es sílica compacta, tiene mucha mayor fracción de sílica, o sea que el índice de refracción está cerca de 1.40, es más cerca de 1.45, que es el índice de refracción de la sílica, un poco menor porque tiene algo de agua, y por eso el corrimiento es hacia mayores longitudes de onda. ¿Qué pasa cuando colocamos esto ahora no en agua, que suponemos que se mojan todos los poros, o el agua penetra en todos los poros, sino la colocamos en solventes con distinto grado de viscosidad, por ejemplo, mezclas de glicerina con agua? También se observa un corrimiento hacia mayores longitudes de onda, pero cuando uno supone que el medio efectivo está conformado, o sea, uno calcula la constante del medio, digamos, el medio, digamos, externo, como un promedio entre el agua y la glicerina, ¿no? Y acá supongo que todos los poros son cubiertos por esta mezcla de solventes de agua y glicerina. Cuando yo hago ese cálculo, veo esta curva, la curva roja, que comparada con la experimental, que es la azul, veo que hay muy poco acuerdo. ¿Eso qué implica? Que no toda la mezcla de solventes ingresa en el poro. Entonces, haciendo un cálculo más fino y colocando ahora, incorporando la fracción de volumen del poro ocupada por cada uno de los componentes del solvente, o sea, del agua, de la mezcla de solventes y de la sílica, uno puede determinar la fracción de volumen de sílica que entra al poro. No solamente, o sea, en el agua, como hay varios estudios que lo demuestran, se forman como gotas, apenas hay una monocapa de agua que se forma y inmediatamente condensa todo el agua y el poro es prácticamente llenado. En el caso de la glicerina parece que no es así, y por eso solamente una pequeña fracción, o sea, de volumen de la glicerina entra o penetra en el poro, ¿no?
Por lo tanto, eso que se dice por ahí que las partículas core shell de oro con sílica son indicativas del índice de refracción del medio es relativo, porque la pendiente de esta curva depende también del grado de penetración que tenga la mezcla de solvente. Eduardo, 5 minutos, 5 minutos, por Bien. favor. Bueno, no voy a alcanzar a hablar, bueno, ahora voy a hablar un poco de Raman incrementado. Bueno, no me da tiempo de explicar, yo creo que ya Murgida explicó esta mañana la dispersión elástica y inelástica y stock y anti-stock de los modos, Raman. Lo que quiero explicar simplemente acá es lo que hemos hecho recientemente en nuestro grupo para la aplicación de SERS. O sea, aprovechar ese máximo incremento del campo electromagnético cuando coloco, digamos, si tengo una solución, por ejemplo, 10 a la menos 3 molar, tengo ese espectro Raman. Si tengo una solución 10 a la menos 4 molar, tengo este espectro Raman en Raman normal, ¿no? Va disminuyendo a medida que, obviamente, disminuye la concentración. Pero ese es el límite de detección Raman, digamos, para esta molécula en particular. Pero si yo la coloco esta molécula cerca de una nanopartícula, puedo lograr, como hemos visto antes, incrementar la señal Raman órdenes de magnitud, ¿no? Bueno, aprovechando este efecto y aprovechando los avances que hay en óptica, uno puede, esto me lo salteo, determinar cuánto incrementa la señal Raman. Normalmente se usa una figura de mérito que se llama factor de incremento analítico, que de alguna forma hace las cuentas entre la señal SERS, o sea, incrementada por las nanopartículas, dividiendo la concentración de moléculas que coloco, normalizada, ¿no es cierto?, por la señal Raman normal de esa molécula en ausencia de nanopartícula, dividido en la concentración de nanopartículas. Ese es el factor de incremento analítico estándar que se usa para solución, para nanopartículas en solución, para calcular el incremento Raman de nanopartículas en solución. Bueno, esto no lo voy a dar porque tampoco tengo tiempo, pero sí quiero dar los resultados últimos que tenemos sobre la utilización de este factor de incremento analítico y qué pasa cuando tenemos agregados de nanopartículas, ¿no? Lo que hicimos fue fabricar nanopartículas de oro y las mezclamos con dopamina que actúa como puente molecular entre dos nanopartículas. En la región interpartícula, entre dos nanopartículas, por ejemplo, de oro, se produce un gran incremento del campo electromagnético, ¿no? Que es lo que da cuenta del incremento de la señal Raman, ¿no? Cuando colocamos esta nanopartícula en soluciones, la concentración de nanopartículas que tenemos es del orden de 10 a la menos 11 molar. Vale decir, para esta concentración de dopamina, tenemos más o menos del orden de 100 moléculas por nanopartícula y acá menos de una molécula por nanopartícula. O sea que el grado de funcionalización superficial de las nanopartículas es muy bajo. Por lo tanto, la probabilidad de que se formen agregados de gran tamaño o de que en los agregados haya más de una molécula de dopamina es muy poco probable, porque están bien dispersas en una superficie de más o menos 36.000 nanómetros cuadrados y tengo nada más que 100 moléculas. O sea que prácticamente las moléculas están separadas, entonces si hay eventos de aglomeración, es de esperar de que se unan por medio de una sola molécula. Cuando calculamos, digamos, el incremento Raman, bueno, estas son las nanopartículas, y tomamos las imágenes TEM, por ejemplo, en este caso, vemos que sí, efectivamente, para todo el rango de concentraciones se forman la misma distribución de tamaños de agregados entre monómeros, dímeros, trímeros, tetrámeros y pentámeros. El problema es determinar cómo, eso a partir de TEM, pero el TEM no es algo representativo porque uno puede contar a lo mejor 1000 partículas, 1000 agregados, etcétera, y por ahí, digamos, puede cometer errores. Entonces sería conveniente tener un método óptico para determinar qué fracción de dímeros, trímeros, etcétera, tengo en la solución coloidal. Bueno, fíjense que el factor de incremento analítico para las distintas concentraciones
varía desde 2,8 por 10 a la 7 a 8 por 10 a la 9. O sea que depende, o sea, el factor de incremento analítico cambia órdenes de magnitud cuando cambio la concentración de dopamina, y sin embargo, de acuerdo, por ejemplo, al análisis TEM, la distribución de nanoestructuras que tengo es la misma, o sea, tengo prácticamente las mismas plataformas que incrementan el campo. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Si tenemos las mismas formas, obtengamos incrementos tan distintos. Esa es la pregunta. Entonces, esta figura de mérito no es muy apropiada para describir el incremento Raman intrínseco de los nanoagregados. Entonces, lo que hicimos fue primero, el problema es cómo determinar la concentración de dímeros, trímeros, etcétera, formados a un dado tiempo t a partir de la concentración inicial de nanopartículas. Entonces, bueno, desarrollamos estas expresiones matemáticas que están acá, a partir de un análisis simplemente, digamos, estequiométrico, si se quiere. Y, por ejemplo, por ejemplo, si se formaran solo monómeros, dímeros y trímeros, les pongo un ejemplo, yo puedo calcular cuánto es la concentración de monómeros, cuánto es la concentración de dímeros y cuánto es la concentración de trímeros a partir de las fracciones que tengo de monómeros, de dímeros y de trímeros y la concentración inicial, y todas divididas por el mismo, digamos, numerador. Por ejemplo, para ver que esta fórmula funciona, fíjense, tengo acá 16 nanopartículas, como consecuencia de un ejemplo no numérico, como consecuencia de la agregación se formaron digamos, 3 dímeros, 2 trímeros, y quedaron 4 partículas sin formar nada, o sea, monómeros. Aplicando estas expresiones que están acá, hay un excelente acuerdo, o sea, se puede obtener a partir de la fracción, o sea, F1, F2 y F3, la concentración de monómeros, de dímeros y de trímeros. Entonces, conociendo la fracción de monómeros, uno puede determinar la concentración. Y a partir de las secciones eficaces de los monómeros, dímeros y trímeros, que se pueden calcular teóricamente, por ejemplo, por teorías de Mie generalizadas, uno puede calcular el espectro de extinción. Y la única incógnita que tengo es la fracción de monómeros, dímeros y trímeros. Entonces uno puede variar sistemáticamente ese valor, y de esa forma, bueno, ahí están las secciones eficaces de los monómeros, dímeros y trímeros promediadas, y a partir de eso uno puede simular los espectros experimentales con las fracciones que se ven acá, y para las distintas concentraciones de dopamina, y ven que efectivamente, en este caso, tal como lo dice el TEM también, la fracción de monómeros, dímeros y trímeros no varía muy significativamente, y también uno dice, bueno, pues tiene que variar F1, F2, F3, etc. Bueno, hicimos cálculos cambiando, y es muy sensible. Cambiar muy ligeramente la fracción de monómeros, la fracción de dímeros, cambia significativamente el espectro, o sea que el número que obtenemos, que es el A, que es el que mejor ajusta, es bastante representativo de qué fracción de dímeros y qué fracción de monómeros tenemos y qué fracción de trímeros, y que prácticamente las fracciones de tetrámeros y pentámeros son despreciables. Que es algo, digamos, un método óptico para determinar la fracción. Entonces, ya tenemos que ir cerrando. Ya termino con esto, 2 minutitos. Entonces, yo puedo determinar la concentración de moléculas únicamente que están formando, si supongo que una molécula forma el puente molecular, en vez de dividir en la concentración analítica de las cuentas que tengo, divido en la concentración activa de moléculas, que son las que están formando puentes, que va a depender de cuántos dímeros y trímeros tenga. Entonces, de esta forma, tengo una figura de mérito, fíjense, que comparándola, bueno, acá lo muestro la última figura, esa figura de mérito de concentración activa no varía con la concentración, como veíamos antes con el factor de incremento analítico, es constante, porque justamente las plataformas plasmónicas que se han formado son exactamente las mismas. Bueno, acá tienen varias bibliografías que les he puesto para otro tipo de aplicaciones, como para nanocatálisis, para censar polímeros en sustratos, que no he hablado en esta charla, para usar
moléculas, digamos, que se puede situar en el medio entre dos nanopartículas, y también para amplificar la señal Raman tipo spacer, como si fuera un láser plasmónico, que también se pueden diseñar. Bueno, finalmente quiero agradecer a todos los miembros del grupo de investigación presentes y pasados, que se menciona ahí. Acá están las fotografías. Este es el más reciente, con el cual hemos desarrollado estos métodos plasmónicos para el incremento SER, como para, junto con Luis Pérez, y el modelado de Quiere Encina, calcular, bueno, no les mostré las correlaciones con los cálculos teóricos, pero la coincidencia entre ese factor de incremento, digamos, de concentración activa con el máximo incremento logrado o calculado a partir de cálculos electrodinámicos muestra un acuerdo bastante bueno. Y esto tiene, bueno, innumerables aplicaciones justamente para diseñar y evaluar efectivamente la parte de ser nuevos plataformas plasmónicas en dispersión coloidal, por ejemplo, como también se puede extender a sustrato. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Y disculpen, pero bueno, empecé un poquito tarde. Empecé 10 minutos después, por eso yo conté 45 minutos y justo tenía 45. Los 10 minutos son por el tiempo de delay, Muy bien, de espera. perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias, muy buena charla sobre plasmónica y un repaso de las nuevas investigaciones que están llevando a cabo y con sus muy interesantes resultados. Ya tenemos una pregunta acá en el chat de preguntas y respuestas. Es María Laura Pedano. Dice, hola Edu, qué gusto verte. Pregunta, ¿cómo resolvés la microscopía Raman de campo oscuro? ¿O cómo se implementa? Y bueno, básicamente es utilizar, bueno, se pueden usar dos tipos de condensadores dependiendo de la naturaleza del sustrato. Si es un sustrato como los que tenemos nosotros, transparente, iluminamos, digamos, con una lámpara bueno, con la lámpara del equipo. Por ejemplo, tengo un microscopio Raman con campo brillante, con la misma lámpara, iluminar la nanopartícula por transmisión. La luz dispersada por la nanopartícula llega. Uno puede tener como tenemos en Córdoba, tenemos un microscopio dual, entonces uno puede captar con el objetivo de abajo y localizar, puede ver la imagen de la luz dispersada y localizar la partícula y eso va directamente al espectrofotómetro y bueno, del mismo Raman, ¿no? Y poder tomar el espectro de una partícula individual. Tanto el espectro Raman, si hay moléculas absorbidas, también lo puede hacer, como el espectro de dispersión Rayleigh. ¿Ahí tienen un contador de fotones o cómo es el detector? Es una cámara, cámara refrigerada, el Peltier, Col Peltier a menos 70. Menos, sí, por ahí menos 90. Perfecto. A ver si acá hay otra pregunta. Alberto Scarpettini dice, muy linda charla, Eduardo, y un gusto verte. Si no entendí mal, en el caso de sílica muy porosa, su índice efectivo, que es sílica y agua, es menor que el índice del agua. ¿Esto tiene sentido físico? ¿O qué sentido físico tiene? Exactamente. Y que es muy porosa, o sea, que prácticamente, o sea, hay muchos canales, o sea, hay un porcentaje, no es que sea insignificante, hay un 20% de sílica y un 80% de agua, no es que, no, si tiene sentido físico. Lo que pasa, bueno, obviamente los poros ahí son bastante, están muy interconectados, es como si fuera un gruyere, digamos, aunque es bastante interconectado, ¿no? Pero tiene una delgada capa de sílica que son estables, o sea, es también interesante, no se disuelve, o sea, a pesar de que tenga tan bajo porcentaje de sílica, uno puede esperar que no sean estables en el tiempo, y hemos comprobado, bueno, no hemos mostrado las figuras, pero mostramos inclusive que va cambiando el oro, digamos, si uno la deja con el agente reductor, puede penetrar dentro de esos poros e ir cambiando la forma. O sea, el poro puede ir y reducirse en la superficie de la nanopartícula e ir cambiando la relación de aspecto, digamos, de la nanovarilla.
Mientras que la otra, que es compacta, uno la deja en las mismas condiciones y el espectro es prácticamente, porque tiene 0,4, entonces ahí, fíjese que una estructura de empaquetamiento compacto, bueno, de lo que sea, es 0,66 más o menos, para que tengo esferas, por ejemplo, acá tenemos suponemos que los poros no están interconectados porque no logran llegar al núcleo, digamos, de la nanoestructura. Yo no sé si quedó clara la pregunta, y yo no me acuerdo de las gráficas, pero aparentemente por lo que dice es que el índice efectivo es menor que el del agua, ¿puede ser? Esa es la pregunta. Claro, porque tenés, es un promedio pesado, es 0,2 Sí, por 1,4 más 0,8 por 1,33, lo que predomina es 1,33. Entonces, no es... ¿En cuál ejemplo estabas diciendo? El ejemplo del... no, si es agua con sílica tiene que estar intermedio, obviamente, no puede ser claro, menor que el del agua. No creo que haya puesto menor que el agua, ¿eh? Eso me parece que fue lo que preguntó Alberto, por eso la duda. Y wait a moment. No, lo que dije es que cuando tenés ZAB, que está entre 1,37, pero nunca me parece que he puesto menos que la... Perdón, vamos a ir más atrás. Si no, había un error, pero no creo que... No, me parece que si analizamos como lo estás comentando, debería ser un índice intermedio, más tirando a... no, mira, ninguno es menor que el agua. ¿Dónde está el agua? El agua es 1,33, ninguno es menor. No, sí, 1,40, 1,37 y 1,35. Sí, está bien, está bien. No hay ninguno que sea menor que el agua. Está bien, no sé si... ¿Eh? Finalmente, perfecto, está bien, está claro. La última pregunta, por ahí es un poco a lo que tiende la charla que va a venir después en las mesas redondas, es si de este tipo de estudios y aplicaciones han tenido algún tipo de desarrollo tecnológico o por lo menos en vías de desarrollo de algún prototipo para resolver algún problema, sea pensado por ustedes o demandado por alguien con respecto a estas tecnologías. Nosotros desarrollamos, no lo muestro acá en la charla, porque, bueno, he tratado de mostrar temas que no haya presentado en otras charlas, pero bueno, hemos desarrollado un método que hemos denominado IDILA, que permite la cuantificación de proteínas en menores límites de detección casi 10.000 veces o 100.000 veces más sensibles que el ELISA. Y la ELISA, ustedes saben que es un método estándar en bioquímica clínica para detectar anticuerpos y para detectar distintos biomarcadores. Y es un método que únicamente utiliza un helisómetro. O sea, es un método que únicamente utiliza un helisómetro, que es un aparato de uso convencional en los laboratorios. Entonces hemos podido detectar, por ejemplo, gliadina en alimentos, donde el ELISA convencional no lo puede detectar, entonces pues gluten, por ejemplo, en alimentos lo podemos detectar con mucho menor, digamos, muchas menores concentraciones. Alimentos que dicen libre de gluten, por ejemplo, hemos detectado que tienen gluten. Después hemos desarrollado para también el ARH1, que es una toxina del maní, que también afecta mucho a la producción manicera. Estamos trabajando con los virus de la papa en colaboración con el INTA para ver si podemos determinar los tubérculos de papa, las infecciones con virus, que eso causa grandes estragos en los cultivos de papa, porque es una producción agámica, digamos así. Y presentamos, bueno, estamos viendo, bueno, otras aplicaciones para cáncer, detección temprana de distintas enfermedades. Perfecto, me parece muy bueno. Te agradecemos, Eduardo, la charla, muy amplia y muy clara. Y bueno, vamos a seguir con